nombre es Álvaro Barbosa Escobar, gestor de capacitación en la Escuela Judicial. Y hoy tenemos programada la presente actividad Procesos Cobratorios en materia agraria. Vamos a enfocarnos en la ejecución hipotecaria y prendaria. El expositor de esta tarde nos va a colaborar el licenciado Wilco Retana Álvarez, quien es juez de cobro judicial en el juzgado de cobro de Goicoechea desde hace ya bastantes años y cuenta con amplia experiencia sobre este tema específico de los hipotecarios y prendarios. La actividad tiene como norte generar discusión, generar un conversatorio en el que se puedan pues analizar los temas específicos sobre la ejecución propiamente y cómo la normativa procesal civil se aplica en la materia. Entonces, don Wilco, para la Escuela Judicial y también para los jueces y juezas en materia agraria y demás personal, defensores y defensoras públicos, técnico y técnico judicial, es un honor que nos esté acompañando esta tarde. A partir de este momento, este auditorio es suyo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar conectados en esta conferencia. Como bien lo señala don Álvaro, los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria en materia agraria. Creo yo que sería oportuno si tienen conforme vamos avanzando, si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la mano para ir y no perder, digamos, el hilo conductor de las preguntas para que sean sobre la marcha, que se vean y no al final. Entonces creo que podríamos atender las consultas en tiempo real. Entonces vamos a proceder con el artículo 312 del Código Procesal Agrario, que es el que está próximo a entrar en vigencia ahora en febrero de 2025, si no me equivoco la fecha. Y hay que tomar en cuenta ciertas reglas para poder darle curso o tramitar los procesos de ejecución tanto hipotecaria como prendaria. Como es materia especial, debemos respetar y seguir al pie de la letra las reglas que dicta el Código Procesal Civil, concretamente en este artículo 312, que dice que en los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria se aplicarán en lo pertinente lo dispuesto en leyes especiales y normativa procesal civil. Vemos que le da prioridad ante una circunstancia que sea idéntica entre la aplicación del Código Procesal Agrario y el Código Procesal Civil, se le da prioridad al Código Procesal Agrario. Y las reglas, parte de las reglas son estas. En el inciso 1, si se solicita el remate de bienes dotados o asignados por medio de programas sociales a una persona productora agraria, se verificará su procedencia y la ejecutante integra el Sistema Bancario Nacional, acreditará que con antelación informó de la situación a la entidad respectiva para que ésta ejerciera los derechos o potestades que la ley le otorga. De lo contrario, se declarará inadmisible la demanda. Aquí vemos que el código ya puntualiza, porque con anterioridad se le daban curso y a los procesos sin que tenía algún plan o algún programa asignado, por ejemplo, del INDER, el contrato que se está ejecutando, si tiene, digamos, alguna institución que lo otorgó, hay que informar. Si lo está ejecutando alguna entidad del Sistema Bancario Nacional, le debe de informar a la entidad que es del programa social
basta la comunicación por algún medio que sea constatable, y si no lo tiene, entonces la demanda se rechaza. En la resolución, segundo punto, dice que en la resolución que se dé curso a la ejecución hipotecario prendaria serán las prevenciones generales a la parte ejecutada, indicándose que podrá liberar los bienes en ejecución si deposita todos los extremos adeudados hasta antes de dar por iniciada la subasta. Bueno, esto es así. Todos los dineros que se deudan incluyen tanto el capital como los intereses, costas procesales y costas personales a la fecha del depósito. Ya, esto para poder evadir o impedir el remate de los bienes. Este depósito se tiene que hacer ante la autoridad judicial en el expediente electrónico o físico si todavía lo tienen, o a la orden del expediente. No sé si por ahí tenemos alguna duda o algún comentario. Ok. Sí, tercero, si se trata de ejecución de frutos o productos de cualquier naturaleza, se corroborará que el privilegio prendario no se encuentre caduco. Aquí vemos una caducidad de oficio. Si no está caduco el contrato, entonces se declara inadmisible la demanda si se encuentra caduco. Cuando se aleje desmejoramiento de la garantía, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, podrá practicarse un reconocimiento judicial a solicitud de la parte ejecutante. Entonces, para ver si la garantía se ha desmejorado, se ha extinguido o tiene alguna desmejora en su condición, ya sean de cosechas o de algunos bienes previstos para la producción. El quinto, la aprobación del remate de los restantes bienes quedará sujeta a que lo adeudado no quede cubierto con lo subastado. Cuando uno o varios de los bienes pertenezcan a una persona que haya consentido darlos sin garantía, serán los últimos en subastarse. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer los remates, de que si con el remate de uno o dos bienes ya me cubre toda la deuda, ya no podemos seguir ejecutando los otros bienes que estuvieron dados en garantía, y entonces se libera la obligación. De ser evidente que lo obtenido en la subasta no cubre lo adeudado, se aprobará el remate si procede. De existir duda de si se cubre la deuda o totalmente, se prevendrá a la parte ejecutante que presente una liquidación final dentro del plazo de 3 días. Entonces, si hay duda, si el monto anda muy cerca, pero no lo tenemos claro, entonces se estila pedir una liquidación final para que se determine el monto debido y el monto por el cual fue depositado el dinero para liberar los bienes. Antes de seguir, vemos que hay un tema que es importante, que es la competencia. Vamos a adelantar para poderlo ver concretamente. El artículo 21 del Código Procesal Agrario nos indica las reglas. Vemos que el Código Procesal Civil también tiene reglas de competencia, pero como dijimos al inicio, prevalece las reglas que dicta el Código Procesal Agrario para la ejecución tanto de los procesos de ejecución hipotecaria como prendaria. En el artículo 21 dice que la competencia territorial se determinará por el lugar donde se localiza el inmueble objeto de las pretensiones. Ok, entonces, primero que nada, el lugar donde se localiza el inmueble de objeto de las pretensiones o de las cuestiones preliminares, si fuere alguna medida cautelar, por ejemplo.
y en su caso donde se desarrolle la actividad o los hechos, o los hechos en litigio. Esta es la norma general de la territorialidad. Sin embargo, viene ya más específico y dice el inciso 1 que en los procesos cobratorios será competente el tribunal del lugar donde se implementó o se pretendió desarrollar el plan de inversión del crédito. Entonces vemos que la prioridad para determinar la competencia es el plan de inversión del crédito, en donde se implementó o donde se debió haber pretendido desarrollarlo. En segundo lugar, si eso no consta, entonces tenemos el sitio donde se localiza el inmueble dado en garantía. Ok, esa es la segunda opción. Y la tercera posibilidad, a falta de los supuestos que no se tenga el plan de inversión ni se tenga un bien inmueble, entonces localizable, a falta de los supuestos anteriores, el lugar del domicilio de la parte demandada. Aquí es importante hacer un hincapié en la parte demandada si se trata de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, de cualquier tipo de sociedad inscrita en el registro nacional. Hay que ver que en veces las partes ponen un domicilio, que la sociedad se encuentra, por ejemplo, en San José, pero en el registro nacional tiene el domicilio inscrito en Sarapiquí, en Heredia. Entonces, lo que se ha estilado o resuelto por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia es que la competencia va a ser determinada por el domicilio registral de la sociedad. Entonces, si es en el caso que citamos como ejemplo en Sarapiquí y Heredia, y la parte actora dice que la sociedad se encuentra domiciliada en San José Centro, entonces va a ser el juez competente del domicilio registral, en este caso el juez agrario de Heredia. Licenciado Huico. Sí, sí, tenemos un comentario en el chat que me gustaría leer, proyectar un momentito brevemente para que las personas que están como participantes podamos también entender un poco de este comentario. Voy a compartirlo y procedo a su lectura. Okay. Indica la licenciada Ruda Alpizar a las 14:13. Saludos, muchas gracias por la actividad. Solo un comentario, no es consulta, sino ella nos comenta. El proceso prendario, desde mi perspectiva, salvo alguna reforma legal futura, no tendría ya utilidad o aplicación en materia agraria, porque lo que veíamos antes, a través de tal, cosechas, bienes muebles propios de empresa agraria, maquinaria agrícola, se ve ahora como garantía mobiliaria. Pero el Código Procesal Agrario lo tiene por la fecha en que se aprobó, sin que se reformase lo pertinente luego del 2015. Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, y entre comillas lo siguiente, por ello creo que se deben interpretar las normas que se incluyen en el Código Procesal Agrario en lo pertinente a la prenda, para analizar si deben aplicarse o no las garantías mobiliarias, competencia en la materia agraria, cuando sea pertinente. Ese es un comentario que nos realiza la licenciada Ruda Alpizar, y que también pues tiene cierta relación con la temática que estábamos comentando en términos generales, ya muy específico en la materia agraria. Eso era leer ese comentario. Muchas gracias, don Wico. Ok, muy bien. Bueno, de eso concretamente o específicamente no lo determino porque no lo he terminado de leer el Código Procesal Agrario. Yo me preparé básicamente para la ejecución ejecutiva hipotecaria prendaria, pero la prendaria en el sentido lato, esa en sí misma. Sin embargo, si tuviéramos que aplicar las garantías mobiliarias, igual
nos remitiríamos al proceso cobratorio, por lo menos de la competencia, si es que le entiendo, para poderlo incluir dentro del parangón que tiene el campo agrario, ¿verdad? Que es bastante amplio. Si viniera una garantía mobiliaria a ejecución, que viene a ser sustituido por la prenda. La prenda también, no sé, se puede mantener como tal, y también la garantía mobiliaria. No le veo la exclusión, por lo menos desde mi punto de vista, que sean excluyentes entre sí. Pueden ejecutarse las dos correctamente o propiamente las dos. Entonces, en cuanto a la regla, pero eso es un tema, solo garantías mobiliarias, es un tema pues bastante amplio también, y pues se vería tal vez en otra oportunidad. Pero aquí tal vez lo que sí podríamos rescatar es que si tuviéramos un proceso de garantía mobiliaria, pues le aplicaríamos, digamos, el artículo 21, inciso 1, que es un proceso cobratorio como garantía mobiliaria. No habla, no distingue, veamos que la norma no distingue, mire, son procesos cobratorios, es un proceso monitorio o es un proceso de ejecución hipotecaria, ni prendaria, ni de garantía mobiliaria. No lo clasifica o lo encierra de esa manera. Habla en general de los procesos cobratorios, de los cuales están incluidos las garantías mobiliarias. No sé si con eso le Muchas damos gracias, licenciado Augusto. atención. Sí, sí. Bueno, continuamos. Es importante también desde el punto de vista procesal ver que la excepción de incompetencia cuando contestan la demanda es el momento en el cual se debe interponer. Concretamente, el artículo 25 del procesal agrario indica que puede declararse la incompetencia de oficio o instancia de parte. Si es de oficio, por el territorio deberá disponerse antes de convocar la audiencia preparatoria. Bueno, en los casos que proceda, y es por la materia, y si es por la materia, antes de convocar a la audiencia de prueba, salvo que se haya definido con anticipación mediante resolución firme. Eso sí, se haya conocido antes. Entonces, la excepción de incompetencia deberá interponerse dentro del plazo conferido para contestar la demanda, que en este caso es de 5 días. Entonces, en el capítulo de los artículos del 166 y siguientes, vamos a ver el espacio ahí donde se debe interponer la excepción de incompetencia. Vamos de seguido a ver los artículos de ejecución hipotecaria y prendaria, propiamente el 166, y vamos a ir viéndolos detenidamente. Dice el 166 que las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda, deberán, debidamente inscritas, constituyen títulos de ejecución con renuncia de trámites para hacer efectivo el privilegio sobre lo grabado o, en su caso, sobre la suma del seguro, así como para hacer efectivas todas las garantías personales, las cuales se entenderán limitadas al saldo en descubierto. Entonces, aquí vemos primero, lo más importante es que tanto la prenda como la hipoteca común esté debidamente inscrita ante el Registro Nacional. Si no está inscrita, no tiene el privilegio de ejecución hipotecaria ni de ejecución prendaria. Pasaría como un título ejecutivo. Entonces lo podrían cobrar si no está inscrita la prenda o la hipoteca. Se quedaron por alguna razón, se quedan sin esa condición de esa condición de directa de ejecución hipotecaria. Entonces se cobra como monitorio. En algunos casos suele pasar, casos muy largos de vieja data, por ejemplo, ejecuciones hipotecarias que tienen más de 10 años de ejecución. En el Código Procesal Civil se establece que la anotación de la demanda de ejecución, demanda de ejecutiva hipotecaria, debe inscribirse de oficio, y la parte debe solicitar la continuación cuando vence los 10 años
pedirle al juzgado que le otorgue una continuidad de esos efectos de interrupción por publicidad registral que tiene la anotación de demanda ejecutiva hipotecaria, ello de conformidad con el artículo 471 del Código Civil. ¿Qué pasa si no lo hacen? Lo que sucede es que el proceso o la inscripción más bien de la hipoteca queda a la libre con la posibilidad de que si el plazo ya está vencido, si pasaron 15 años, por ejemplo, desde que se hizo exigible la obligación y venció la anotación de demanda, el demandado puede pedir la prescripción administrativa y limpiar la finca administrativamente del gravamen hipotecario. Entonces ya no se podría continuar con la ejecución de demanda, con la ejecución hipotecaria, porque ya no está inscrito el gravamen hipotecario. Entonces se tiene que remitir a a la vía monitoria, a que procure resguardar su derecho con el cobro por esa vía monitoria de la hipoteca ya no inscrita. No sé si me pudieron comprender, tratando de hacer un ejemplo con la anotación de demanda ejecutiva hipotecaria, que es importante que las partes soliciten o se pueda hacer de oficio en aquellos casos que proceda y emitir el mandamiento de anotación de demanda de ejecutiva hipotecaria. Eso, para darle continuidad, tiene que ser antes de que venzan los 10 años. Si ya vencieron los 10 años, si ya pasaron un mes o 2 meses, entra como un nuevo mandamiento, como si fuera de primera vez. Y lo que sucede en ese 1 o 2 meses ya es un riesgo que le pueda suceder a la propiedad. Entonces, eso se trata de evitar y darle continuidad con un amarre frente a terceros por los cambios que pueda sufrir el inmueble, los diferentes movimientos, por ejemplo, ventas, donaciones, afectaciones, etcétera. Entonces, eso es importante darle continuidad a la anotación de demanda ejecutiva hipotecaria cuando está por vencer. Ajá. Seguimos las hipotecas y las prendas que por disposición legal no requieran inscripción tienen la misma eficacia. Por ejemplo, vamos a ver las hipotecas que son legales. Por ejemplo, las municipales, el pago de los impuestos o tributos municipales, la certificación del contador público, la certificación del contador municipal constituye un título ejecutivo o de ejecución, mejor dicho, un título de ejecución hipotecaria. Al igual que los adeudos por concepto de agua que tenga la institución de acueductos y alcantarillados por disposición de ley. Otras que tienen hipoteca legal de prenda son algunas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguros sobre mercancía que intentan nacionalizar o traer o introducir al país. Esas tienen alguna prenda por ley. Esos son ejemplos de ese tipo de hipotecas legales y se pueden ver con alguna frecuencia aunadas a algunas ejecuciones hipotecarias que se apersonan en la municipalidad y tenemos tanto ejecución de una hipoteca común y también apersonado como coejecutante a la municipalidad del lugar del inmueble. Entonces, hay que tener cuidado para manejar las dos hipotecas para poder establecer la forma de pago o la forma de ejecución, mejor dicho. Sí, Ruth, Alpizar. Gracias, Wilco. Vieras que solamente un
por los ejemplos que pusiste, vieras que nada más quería comentarles que hay criterios encontrados en el Tribunal Agrario sobre la hipoteca legal con respecto a impuestos territoriales cuando la finca es de naturaleza agraria. Creo, no estoy segura, pero para que lo manejen y lo busquen, dependiendo del criterio que cada quien quiera seguir, algunos jueces han apoyado que si es de naturaleza agraria y el impuesto se cobra, sí puede ser competencia, ¿verdad?, de los tribunales agrarios. Y otros que no, que al final de cuentas lo que se quiere es cobrar un impuesto y que eso no tiene nada que ver con la materia agraria, independientemente de la naturaleza del bien. Entonces, solo para que sepan, ¿verdad?, que están esos dos criterios con respecto a la hipoteca legal por el cobro de impuestos o de patentes y todo ese tipo de cosas. Y la única, pero no he visto ningún caso que a mí me parece que ahí sí sería un buen ejemplo de hipoteca legal en materia agraria, es alguna que tuviera que ver con un condominio de naturaleza agraria y la hipoteca legal que se puede establecer por el cobro de el no pago de las cuotas comunes. Entonces, porque sí hay condominios de naturaleza agraria, por lo menos no me han llegado un hipotecario, pero sí los he visto por otro tipo de discusiones, ¿verdad?, en materia agraria. Entonces, ese sí sería un ejemplo que yo creo que nos serviría el día de mañana, ¿verdad?, que sí podríamos tener una hipoteca legal en un condominio de naturaleza agraria por el no pago de las cuotas comunes. Ok, muy bien, muchas gracias, Ruth. Sí, efectivamente hay discusión en cuanto a la naturaleza de los impuestos territoriales o impuestos municipales. Yo soy del criterio de que viendo algunas resoluciones, tanto del Tribunal Primero Civil en San José y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de que es del criterio de que son impuestos y los impuestos como tal se ejecutan directamente, tienen prioridad y lo ejecuta, digamos, el juzgado especializado. Pero si tenemos la naturaleza de ejecución de una demanda, a ver si le sigo el hilo a Ruth, de una hipoteca común agraria y viene la hipoteca de la municipalidad a ejecución, me parece que se debe quedar en materia agraria porque la demanda principal es la ejecución de la hipoteca común. Esa es la prioridad. Y como segundo motivo, la municipalidad no va a perder ningún privilegio ni tampoco un menoscabo debido a que son obligaciones pro terreno que van sobre el inmueble, independientemente quién es el titular del mismo, y entonces su ejecución es inminente. Entonces no hay, como dicen, no hay quite de la ejecución por parte de la municipalidad. Se tienen que pagar los impuestos. Ahora bien, haciendo un pequeño parangón con la ejecución, cuando vamos a adelantarnos un poquito, ya que tenemos el ejemplo aquí sobre la exposición, de que la demanda de ejecución hipotecaria de una hipoteca común y viene la municipalidad y la municipalidad también cobra y dice, no, mire, a mí también me tienen que pagar y me tienen que pagar con alguna prioridad, etcétera, pero el remate sale libre de gravámenes y el acreedor se lo abonan a se lo adjudica en abono al crédito, la municipalidad tiene que seguir esperando porque no hay dinero, no se hizo depósito, es una ficción de lo que le deben a la parte actora de los adeudos de la ejecución hipotecaria, se los adjudican a abono al crédito, no hubo ninguna transacción de depósito de dinero. Entonces, si fuera un tercero, ahí sí, hay que pagarle primero a la municipalidad y luego al acreedor común de la hipoteca. Eso por ahí. Ok. Seguimos. Para estos efectos constituyen documentos idóneos los originales de las cédulas hipotecarias y sus cupones de intereses. Bueno, ahí tenemos que siempre en ejecución hipotecaria, cuando hay de cédulas, tienen que traer las cédulas originales para la ejecución.
y el despacho las tiene que mantener en custodia de valores. Las certificaciones de las escrituras de las hipotecas comunes y las prendas inscritas, siempre que en ellas conste que las inscripciones no estén canceladas o modificadas por otro asiento. Aquí vemos que puede la parte traer la certificación del protocolo o el testimonio de escritura, valga de la escritura de la constitución de la hipoteca, pero certificada notarialmente de que esos tomos está escrita en tal tomo, tal asiento y que no ha sido modificada o alterada por algún asiento posterior. ¿Ya? Por lo general, lo que se estila es pedir certificación, ya sea literal del registro nacional o notarial del inmueble a rematar o de los inmuebles a rematar, donde constituyen todas las anotaciones y todos los gravámenes que pueda tener, y certificando adicionalmente que eso no ha sido modificado o cancelado por asiento posterior, para efectos de ver si hay alguna modificación importante o porque pudiera ser eventualmente que lo que se estila o lo que han hecho muchas de los casos que nos llegan es que amplían el capital. El capital, tienen una hipoteca abierta o amplían, o una hipoteca común, y amplían el capital por el cual responden, o amplían la responsabilidad de ir metiendo más inmuebles para responder y aumentan también el capital. Eso en veces lo hacen y eso es una modificación. Entonces, esa modificación tiene que venir certificada mediante literalidad del tomo y el asiento que me hizo esa modificación. En veces no lo traen y nosotros lo pedimos para cerciorarnos de cuánto es lo que aumentó y en qué condiciones se hicieron los cambios, porque pueden haber exclusiones de inmuebles o incluir algunos otros para poder responder el crédito que está sacando la parte interesada ante la institución acreedora. Aquí vemos en el 167 del Código Procesal Civil, dice que con la demanda deberán presentarse los documentos a que se funde la ejecución, que son estos precisamente: la certificación literal del inmueble, ya sea del Registro Nacional o notarial, que indique que vengan las anotaciones y gravámenes que tengan y que los asientos no han sido modificados o cancelados por asiento posterior. Es importante aquí tomar en cuenta que muchas veces no hacen una demanda al propietario que consiente el gravamen. Dice: se demandará al deudor y al propietario que consintió en el gravamen sobre los bienes, y si no se hiciera, se le previene al actor para que complete la legitimación en el plazo de 5 días, bajo pena o de que si no lo hace se declarará inadmisible de la ejecución. Entonces, eso, aunque no lo demanden, vemos que en la escritura constitutiva del crédito hipotecario, si hay un consentidor del gravamen sobre la propiedad de un tercero, ese hay que llamarlo indiscutiblemente, hay que decirle a la parte que integre la litis con ese demandado, y es un demandado, no es un tercero, es un demandado porque es el propietario del inmueble que se va a rematar. Entonces, eso es importante hacerlo ver ahí. Incluso si tenemos fiadores o terceros ahí en esa relación de la constitución de la hipoteca, que hay unos fiadores, estos deben ser demandados al inicio de la demanda para poder ser perseguibles ante un eventual saldo en descubierto. Bueno, aquí lo dice: se podrá demandar a los fiadores para ejercer contra ellos su responsabilidad en caso de existir saldo en descubierto. De oficio, en la resolución que le da curso al proceso, se ordenará y practicará la anotación de demanda en el registro correspondiente, la cual afectará a los embargantes y anotantes posteriores, a quienes no será necesario notificarles. Entonces vemos que la anotación de demanda hipotecaria es muy importante para efectos de terceros, de que no se nos vengan al proceso con anotaciones
que después tenemos que ir a buscar para notificarlos si hizo una donación, si hizo una segregación, si se dieron el lote o vendieron o segregaron parte del lote, etcétera. Ya no es necesario, si está en la anotación de demanda ejecutiva hipotecaria, por ejemplo, el 5 de mayo del 2024 y presentaron una segregación o una venta el 15 de mayo, ya ahí ya no hace falta, porque primero cayó se dio la anotación de demanda ejecutiva hipotecaria el 5 de mayo y la otra anotación se dio el 15, o sea, 10 días después. Entonces no hace falta notificarlos porque si no sería un sinfín cada vez que haga algún movimiento. Entonces, de hecho, esto lo reforzamos con el 468 del Código Civil, que se refiere a las anotaciones que se le hacen a en este caso, los inmuebles. En este caso, la anotación de demanda ejecutiva hipotecaria. Igual suerte para la prenda. Igual, es lo mismo para el prendario que se anote la demanda de ejecución prendaria. Aquí hay un detalle en la práctica que en veces no lo hacen o no lo cumplen bien algunos despachos, especialmente la persona que maneja el SREN para las anotaciones, porque en veces piden, piden, piden la anotación de demanda ejecutiva prendaria, se hace de oficio, pero también en algunos casos piden embargo sobre el bien que está dado en garantía prendaria, sobre el bien emprendado. Entonces, hay que hacer dos anotaciones, la anotación de demanda ejecutiva prendaria y la anotación del decreto de embargo. En algunos casos lo piden así, pero se corren el riesgo de que eventualmente le pueda suceder algún levantamiento de embargo o de caducidad por el embargo que tenga en el proceso prendario. Entonces, la mayoría, el 90%, 95% no lo pide el embargo. Sin embargo, algunos sí lo piden y a la hora de cancelar, cuando se cancele, se ordena la cancelación, hay que cancelar los dos porque en vez se les olvida el embargo. Entonces hay que cancelar los dos porque tienen diferente tomo y asiento. Ese es un comentario paralelo a la ejecución prendaria. Vemos en los procesos en el 168, vemos que en los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria solo se admitirá, dice, oposición referida a falta de exigibilidad, pago y prescripción. Eso no es del todo cierto. Ya por disposición de sala primera y sala constitucional se han resuelto en casos anteriores la admisibilidad de excepciones procesales. En este caso, si mal no recuerdo, el artículo 105 del Código Procesal Agrario establece el tipo de excepciones procesales. Que pueden ser litispendencia, la competencia de que habíamos hablado, que deben alegarse todas dentro del plazo de oposición, que serían de los 5 días. Aquí, no solamente la exigibilidad pago prescripción, sino también las procesales y personales de excepciones se pueden alegar. En el de pago, ya la jurisprudencia ha dicho que si no traen, pueden alegar pago, pero si no traen recibo o indican el número del mismo que se hizo el depósito o alguna referencia de la prueba, entonces no hay oposición como tal consolidada. En la falta de exigibilidad, aquí nos vamos a detener un poquito porque la falta de exigibilidad abarca un montón de posibilidades. Entonces, desde que el título puede ser defectuoso,
que se constituyó. Por ejemplo, una certificación de contador público autorizado, la certificación de la municipalidad, que pueda ser que venga mal confeccionada o y tenga algún defecto en el título. Puede ser la persona que firma, que no es la persona correspondiente. En fin, en la falta de exigibilidad puede haber también defectuosa representación en la constitución del título, de que no hay una falta de ejecutividad, no se cumplieron los requisitos de conformación de ese título. En fin, ahí puede haber bastante asunto que discutir. Sería la calificación de cada caso en concreto que el juez determine si admite o no la oposición, que eso es lo que se tiene que analizar, si continúa con el trámite con oposición o si por el contrario deniega la oposición por infundada y entonces se puede desechar la misma. Deberá formularse la oposición en el plazo de 5 días. Para dilucidar la oposición se seguirá el procedimiento incidental, no se suspenderá el remate, pero este no se aprobará mientras la oposición no sea rechazada. En este caso vemos que la oposición la vemos vía incidental. Ya a diferente, digamos, de un proceso monitorio, estamos en ejecución hipotecaria. Recordemos la diferencia, la gran diferencia que hay entre el proceso monitorio y las ejecuciones hipotecarias y prendarias, de que el primero tiene que haber una fase de conocimiento hasta llegar a sentencia, mientras que en los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria ya tenemos la fase de conocimiento por ley y entramos directamente a la ejecución, entramos directo al remate. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos en procesos monitorios y de ejecución. En este caso, vemos que la oposición es vía incidental. Entonces, vemos incidente de oposición o incidente de prescripción o incidente de pago, prescripción, etcétera. Entonces, eso lo vemos, lo analizamos mediante el proceso incidental y después, si está resuelto, vemos para ver digamos, no suspende el remate, pero mientras no se esté resuelto, no podemos aprobar el remate mientras no esté resuelta la oposición. Eso es importantísimo y dejarlo claro de que tenemos que tener resuelto para aprobar el remate la oposición. En el desmejoramiento de la garantía, Álvaro, ¿hay algún comentario o algo que no lo... Claro, lo que tenemos son, hay comentarios en cuanto al chat respecto a un tema relacionado con lo de las garantías mobiliarias. mobiliarias, ya. Ajá, y Ya. entonces hay un hilo de De comentarios entre las personas participantes, sí. Sí, y también tenemos un comentario para el final respecto del artículo 312 y la intención original que al momento de redactar el artículo y que quedó incompleto, pero entonces lo podemos ver ahora. Bueno, sí, lo vemos ahora, más adelantito, entonces está bien, gracias. Ok, el 169 desmejoramiento de la garantía. Dice, cuando se probara que la garantía se ha desmejorado o se ha extinguido, podrían perseguirse otros bienes en el mismo proceso. Entonces, esto se acostumbra a presentar un incidente de desmejoramiento de la garantía. Si se ha desmejorado, digamos, el ejemplo que tengo es de un vehículo o se ha extinguido. Por ejemplo, el vehículo no se localiza
debe 7 marchamos a nivel del Instituto Nacional de Seguros, se ha buscado con un investigador, etcétera, y parece que la garantía, entonces en este caso, hemos declarado extinta en esas condiciones, porque tenemos una fuente, digamos, de información de que el vehículo no se localiza y no se ha utilizado en territorio nacional y deben marchamos, etcétera. Esos son los que lo que hemos manejado últimamente con, digamos, extinción de garantía. Sí, Ruth. Wilco, una pregunta, Sí, porque esto en el sí, pasado, antes de la ley de garantías mobiliarias, sí era muy sí. frecuente por las prendas que se llevaban en materia agraria, que de ahí Ajá. no era ni siquiera de mejoramiento, era que uno iba a buscar el hato de ganado y por supuesto ya no existía, ¿verdad? El Ya, cultivo ya tampoco existía. Entonces, más que el sí, mejoramiento era que ya ni siquiera existía el sí. bien prendado. Pero te pregunto, en la experiencia que han tenido en civil, cuando se trata de inmuebles, ¿han tenido este tema para el mejoramiento de inmuebles? ¿Han tenido, digamos, este tipo de gestiones? ¿Si hay criterios No, judiciales al respecto? Gracias. no vieras que no. Con relación a inmuebles, no. No, sería más bien el caso de ustedes en agrario, donde puede haber como vos mismo lo planteaste, la garantía del inmueble, pues la cosecha ya se extinguió o se echó a perder y ahí está totalmente encharralada la finca, qué sé yo, no sé, en términos de ustedes ya no está la cosecha o la cosecha se echó a perder y ahí está perdida cuando se llega a hacer un reconocimiento. Por eso es que se dice que la 312 remite a que eventualmente podemos hacer un reconocimiento judicial para ver la desmejora de la garantía. Si se trata de inmuebles, ahí casi que me parece que sería lo más idóneo hacer el reconocimiento judicial para determinar la existencia o no de esa desmejora o esa extinción de la garantía. Gracias. Sí, perdón, Ruth, no. No, que muchas gracias. Bueno, ok, no, con todo gusto. Tatiana Rodríguez. Sí, tal vez como para dar un ejemplo, no sé si se me escucha porque a veces se va el No, sí, internet. Sí, sí, sí se ah, escucha. un placer, don Wilco. No, Muchas es gracias. para dar un ejemplo, aquí la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido una intervención fuerte por algunos ríos que se han salido de su trayecto o su cauce y Ajá. al final la propiedad queda absolutamente inservible. O también tenemos otra Mm, parte en Palmares donde también la Comisión Nacional de Emergencias dijo este terreno ya no puede ser utilizado para absolutamente nada. Y esos dos informes han sido presentados justamente como prueba para señalar que hay un mm. desmejoramiento de la garantía. Nada más como para dar esos dos ejemplos. Sí, no, está muy bien, muy atinados en lo que comentamos. Incluso si ya tienen informes de autoridades administrativas, yo consideraría que el informe que el reconocimiento judicial no sería necesario. Basta con los informes de la Comisión Nacional de Emergencias y la otra institución que es de entidades públicas que dice que ya están inservibles o están fuera o se desfiguraron, digamos, con el paso del río, entonces ya ahí, digamos, en su entorno ya quedaría desmejorada o casi que extinguida la obligación. Ujú, muy bien. Sí, vamos por el 170 sobre el cobro de saldo descubierto e inicio de proceso concursal. Ejecutadas las garantías reales, cuando sea procedente a solicitud de parte, el tribunal establecerá el saldo descubierto. Aquí es importante rescatar que es después de que se hagan los remates que se hace el saldo descubierto y que es a solicitud de parte, no de oficio.
Esos son los dos puntos interesantes que realza el artículo 170 y vamos a tomar en cuenta que el saldo en descubierto son las partidas que tiene aprobadas, ¿ok? Menos el producto del remate o el monto por el cual se ofreció el remate, y la diferencia va a ser el saldo en descubierto. Puede ser positivo, puede ser negativo el saldo en descubierto. O sea, puede ser que le quede debiendo a la institución acreedora, al ejecutante. Entonces, eso es lo usual en la mayoría de los casos. Muy pocos casos el bien se vende por un monto o se remata por un monto mucho mayor y le queda un saldo, un remanente más bien al propietario del inmueble. Por ejemplo, si se tratara del inmueble. Igual el mismo caso aplica tanto inmueble para prenda. En ese sentido van paralelos. El saldo descubierto, hay hablamos nosotros de buenas prácticas, pero también de malas prácticas de los abogados que tienen en acreedores de primero y segundo grado. Cuando se traten incluso del mismo acreedor, lo tienen en cada creencia de primero y segundo grado, lo correcto es liquidar primero la creencia de primer grado y después liquidar la creencia de segundo grado. ¿Cómo la liquidamos? Bueno, la creencia de primer grado es las costas personales, las costas procesales, los intereses y el capital. Sumamos todo y lo que le queda, si queda un saldo, quedaría el saldo capital, salvo que sea muy poco lo del remate, podrían quedar intereses y capital. Entonces, ese intereses y capital sería el saldo en descubierto. Pero mucho ojo acá. Las liquidaciones posteriores, cuando quedan saldo muy alto de capital más intereses, únicamente sobre el capital, el saldo de capital es el que se va a hacer el cálculo de los intereses posteriores, de las posteriores liquidaciones al saldo en descubierto, porque si no sería un anatocismo liquidar intereses sobre intereses, lo cual está proscrito en el Código de Comercio o artículos, creo que 506 por ahí cerca. Y terminar, la mala práctica de los abogados es que liquidan las costas personales, tanto de la creencia de primer grado como la de segundo grado, en una sola, y liquidan costas y intereses y capital todo junto. Entonces, lo que se paga ahí son las costas del primero y segundo grado, pero no se paga la totalidad del crédito de primer grado, porque le estamos tomando las costas personales del segundo grado y la estamos metiendo en la del primer grado, y eso a mí me parece que es incorrecto. Deben liquidarse primero las de primer grado y después entrar a liquidar la segundo grado y después la de tercer grado y así sucesivamente para saber si quedan algún saldo o no a la hora de hacer las imputaciones de las diferencias de los pagos. Entonces, no sé si en eso me comprendieron. La creencia de primero y segundo grado se debe ejecutar o se debe pagar primero la de primer grado y en segundo lugar la de segundo grado. Sí, Ruth. Sí. Ruth. Tiene el micrófono silenciado, licenciada Ruth. Gracias, sí. Okay. Muchas gracias por estos dos aportes. De hecho, me interesa mucho resaltar algo de lo que dijiste del primero y con respecto al segundo, tienes razón de que hay mucho desorden. Yo creo que parte tanto de los litigantes como de los mismos tribunales, en el caso nosotros de los agrarios, de que no se hacen bien bien tramitado después del saldo en descubierto, de la declaratoria de saldo en descubierto, para que precisamente no hayan estas enredos de los acreedores, ¿verdad? Que quedan, correcto. O incluso del mismo acreedor que quedó con el saldo en descubierto. Pero me interesa mucho lo que aclaraste del primer punto, de que el saldo en descubierto en adelante, para efectos del cálculo de intereses, a lo que te entendí, solo debiera hacerse sobre el capital que haya quedado sin pago. En ese sentido, pero el gran tema es que si llegamos a ese punto, digamos, ya estaría todos los intereses pagados, ¿verdad? Del cobro original,
y lo que habría que pagar es nada más capital, o sea, siempre sería correcto. el tema de Ese capital. sería el saldo en ese caso, en ese ejemplo, disculpe, en ese caso sería el saldo capital equivale a al saldo del descubierto. El gran Pero tema es en los quedó, casos, perdón, nada más en los casos donde quedan más intereses porque el monto del remate fue muy bajo y quedan impagos, intereses y saldo capital e intereses, ahí es donde se hace más grande el monto. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, te lo pregunto, una buena práctica sería en estos casos donde no se pudo pagar, digamos, solo se pagaron las costas prácticamente y quedó casi que intacto el monto de intereses de la liquidación final y todos los aprobados y casi que el capital. Puede pasar eso. Digamos que no es lo usual, pero digamos que quedaran los 5 millones del capital y 1 millón de intereses. El saldo, entonces el saldo de capital sería importante, entonces aclarar que para efectos de liquidaciones en esa resolución, que me parece que debe ser expresa y que en ocasiones por error algunos juzgados no hacen, ¿verdad? De la declaratoria de saldo en descubierto, que es muy importante. Me parece que debiera decirse entonces qué de saldo original, cuál es el saldo original y qué de intereses para que se sepa en el futuro ese dato, porque por lo general se hace la sumatoria, pero no se especifica eso. Y después sí he visto, y lo confieso, yo por error en el pasado y nadie me dijo nada, ningún abogado objetó, no tomaba en cuenta esta regla de que tienes toda la razón de no poder cobrar intereses sobre intereses, ¿verdad? Que está en el Código de Comercio, se me va el nombre, anatocismo creo que es, que incluso fue una pregunta de un examen de civil, por eso lo recuerdo, pero tienes toda la razón. Entonces lo ideal sería que en estos casos que el saldo de adeudado cubre capital más una porción de los intereses, se especificase qué corresponde al capital y qué corresponde a los intereses. Sí, eso sería una buena práctica. Una práctica más o menos así. Se decreta saldo en descubierto hasta por la suma de 6 millones de colones, correspondiendo 5 millones a capital. Podría ser. Okay. Muchas gracias. No, más bien, gracias a usted por la intervención. Seguimos. Ok, firme la resolución que disponga el saldo en descubierto. Podrán los acreedores perseguir en el mismo proceso otros bienes. Los acreedores de grado inferior no satisfechos podrán cobrar lo que se les adeude en el mismo expediente, para los cuales se formarán legajos independientes para cada uno. Entonces, tenemos en el mismo proceso, los acreedores que quedaron impagos pueden seguir ejecutando otros bienes de la parte demandada. Y los demás no satisfechos, los que no se les pagó nada, se puede hacer un legajo aparte con una resolución que diga más o menos así: al acreedor fulano de tal, por resolución de tales horas se le fijaron de capital o de costas o de intereses la suma de tanto. Entonces ya con eso puede seguir ejecutando en esos mismos expedientes, pero en legajos separados, perseguir más bienes de los demandados. Y igual, cuando lleguen y embarguen otros bienes y se van a rematar, igual hay que analizar la prelación de pagos para ver el que tenga mejor derecho, así se le va a pagar. ¿Ok? Cada legajo iniciará con una resolución en la que se establezca el monto deudado. Bueno, eso es lo que dijimos. Si se dieren los presupuestos, los acreedores no satisfechos podrán solicitar, ok, eso es facultativo, en el mismo expediente de la declaratoria de apertura de un proceso concursal. Para el trámite y resolución de la solicitud de apertura del proceso concursal, se enviará el expediente al tribunal que corresponda. Entonces, si los acreedores, ahí necesitamos 2 o más acreedores impagos que puedan solicitar el proceso concursal, entonces se enviaría el asunto al tribunal concursal que corresponda. ¿Ok?
Luego, el 171 dice que las disposiciones de la ejecución por suma líquida y de remate serán aplicables a estos procesos en lo que sea pertinente. Esto, lo del remate, es un tema que hay que analizar y yo creo que sería en otra oportunidad si podemos decir que se hacen un señalamiento, una triada, o sea, 3 señalamientos con intervalos de unos días entre cada uno de ellos para poder rematar los bienes ya con una base establecida, una disminución de una base en un segundo remate de un 25% de la base original rebajada y un tercer remate con la base del 25% original. Si eran $100,000, entonces por $25,000 el tercero. El segundo, menos 25%, entonces $75,000 el segundo remate. ¿Y qué pasa de novedoso que tenemos aquí en el proceso de remate? Que si no hay postores en el tercer remate, hay que adjudicárselo al acreedor. Y si el inmueble vale mucho más, vale $25,000 y lo que le deben son 10,000, ya con costes, intereses y capital y todo lo demás, tiene que depositar $15,000 para poder aprobar el remate. Mientras tanto, eso sí es importante y hagamos énfasis de que a la hora de aprobar el remate estén cubiertas las partidas que sean suficientes para que el acreedor se pueda adjudicar el bien o en este caso el acreedor, porque el tercero tiene que pagar el precio del monto ofrecido, si no, no se aprueba el remate. Pero si es en abono el crédito, que muchas de la mayoría de las veces es en abono el crédito, tiene que establecerse los montos primero, porque si ofreció más de lo debido, de lo que tenía aprobado, hay que pedirle liquidación final para que dentro de 3 días presente la liquidación final y después ver los montos. Si le hacen falta, entonces se le previene que depositen unos días el faltante que tenga para poder adjudicarse el remate. Esa parte es, digamos, lo relevante en remate. Ajá. No sé si alguna además de los otros comentarios, sí, Ruth. Gracias. Vieran que voy a aprovechar para hacer el comentario del inciso 5, porque tiene relación con este tema de la aprobación del remate. Pero antes, con respecto a lo que dijiste, esta buena práctica yo la aprendí cuando empecé a ser jueza agraria hace varios años, precisamente de los compañeros jueces civiles, y la apliqué. Mi juzgado agrario en Liberia fue un juzgado de cobro prácticamente hasta del año 97, que yo entré, hasta el año como 2010, que fue cuando se vinieron unos programas de apoyo a los bancos estatales. Entonces casi que ya no hubo cobros de prendas e hipotecarios, que se llevaban muchísimos. Entonces yo aprendí muchas buenas prácticas de los compañeros de civil de Guanacaste, que me ayudaron mucho. Y una de ellas me sirvió mucho a raíz de que cometí ese error que vos acabas de comentar, Wilco, de aprobar un remate sin que, siendo la parte ejecutante la que se adjudicó el bien, sin haber verificado que la suma ofrecida estuviese pagada. Y resulta que yo quiso más. Ajá, exacto. Entonces, una buena práctica que yo siempre apliqué mientras he estado en el juzgado es que si yo, cuando se hace el remate y es la persona que está ejecutando la que ofrece, veo que de verdad con lo que se ofreció no va a alcanzar, está bien. Yo sé que ahí no hace falta incluso que presente la liquidación final antes de la aprobación del remate, porque evidentemente no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces eso se puede aprobar el remate, se puede hacer la liquidación final para la imputación de los montos, etcétera. Pero si ofreció una suma que puede cubrir el capital más los intereses, o sea que uno ve que va por ahí, yo sí, como buena práctica, eso lo aprendí a los compañeros civiles, casi que en la misma acta de aprobación del
del remate, ahí le ponía la prevención de que para aprobar el remate tiene que presentar en el plazo de 3 días la liquidación final, y como en agrario somos oficiosos, y se le decía, y si no, se hará con la información que conste en auto. Pero un problema que quería comentar adicional es que los abogados tienen la mala costumbre, y algunos compañeros, me parece que tal vez por no manejar este tema tan al dedillo del tema de los hipotecarios, de presentar las liquidaciones finales hasta la fecha en que la hacen, no hasta la fecha del remate. Y eso para mí siempre es hasta la fecha del remate. Y los juzgados no siempre se percatan de eso y meten en ocasiones hasta una semana, un mes más en ocasiones, ¿verdad? Después de la fecha del remate. Entonces, ese era otro dato importante, ¿verdad? Que la liquidación final debe cubrir hasta la fecha del remate, porque hasta ahí es que se aprueba la adjudicación el día de mañana. Pero lo que quería, bueno, eso fue un comentario con respecto a lo que dijiste. Lo que yo quería aclarar es el famoso inciso 5 del artículo 312 del Código Procesal Agrario. Porque ese artículo viene en realidad de una reforma desde que se hizo la ley de cobro judicial. En materia agraria, la ley de cobro judicial incluyó algunas recomendaciones que hicimos las personas de agrario, y por eso había normas que hacían incluso referencia al agrario en la ley de cobro judicial. Pero uno de los temas que más nos había preocupado en el año 2008, porque yo participé en ese proceso, fue que en agrarios sí era común, lo que no sucedía, por lo menos en la experiencia que nos comentaban los compañeros de civil, era que las hipotecas muchas veces se hipotecaban 2 bienes, incluso hasta 3 bienes por el mismo préstamo. Entonces, nosotros tuvimos unas circunstancias, varios casos, donde, y más con la reforma que se hizo con la ley de cobro judicial, que ahora todo se remata, ¿verdad? Al mismo tiempo, y los 3 remates, donde les preguntamos a los compañeros de civil por qué los 3 bienes se rematan al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si con el primer bien rematado ya se cubre, ya se paga la deuda, o si con el primero y el segundo, porque la norma no era clara al respecto. Entonces, cuando se estaba redactando el Código Procesal Agrario, se quiso hacer esa salvedad de que no importa que usted remate 3 bienes, usted no va a aprobar los 3 si con el primero o con los 2 primeros ya se pagó la deuda totalmente, porque si no le estaría quitando un bien de más de puro gusto al deudor. Lo que pasa es que la redacción de la norma, cuando se decidió remitir al Código Procesal Civil para lo que era el trámite, me parece que no fue la más feliz, como que nos faltó aclarar una introducción ahí que sí estaba digamos, en las propuestas originales. Por eso es que este inciso 5 está muy aislado, y si ustedes no saben cuál es el origen de él, no lo van a entender o por qué se aplica. Eso tiene que ver con la aprobación del remate. Entonces, cuando hay más de un bien rematado al mismo tiempo. Entonces, por eso se dice que la aprobación del remate de los restantes bienes quedará sujeta a que el adeudado no quede cubierto con lo subastado del primero, si hay más de un bien rematado, para que no se le quiten todos los bienes a la persona deudora, pero la redacción no quedó como muy clarita en ese sentido, y que eso tenía que ver precisamente con esa situación de que cuando hubiese más de un bien rematado al mismo tiempo por la misma deuda. Y también una cuestión de lógica es que si yo tengo 3 bienes, pues lo ideal sería como rematar aquel que fuera más factible de generarle mayor, digamos, posibilidad a la persona deudora de pagarse la deuda con su remate. Pero bueno, eso no siempre tampoco la parte lo aclara. La parte acreedora no dice cuál bien quiere que se remate de primero, o no siempre los juzgados lo preguntan. Y la segunda frase de ese inciso va en el mismo sentido, ¿verdad? Que si tenemos 2 bienes, uno de la persona deudora y otro de una persona ajena, se rematen al mismo tiempo, ¿verdad? El mismo día, pero se remata primero el del deudor y después el de la consentidora, para que si con lo que se obtiene del deudor ya se paga la deuda, no hay que quitarle el bien a la consentidora. Esa era la idea de ese inciso, pero evidentemente faltó que se le incluyera al inicio la frase de cuando se rematan más de un bien al mismo tiempo, para que quedara claro. Eso era lo que yo quería pues aclarar de la parte de la historia de dónde viene ese inciso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Sí, eso es importantísimo, porque estaríamos afectando el patrimonio de la persona en la cual no estaría debiendo, porque si ya canceló la obligación, como dice Ruth, con el primer bien que se remató,
Entonces, los otros bienes, si se remataran, entonces habría que devolverle íntegro el dinero rematado al propietario, pero no tendría sentido porque el sentido es la venta forzosa. El remate es una venta forzosa en la cual tiende a cumplir o es contra unos extremos o unos montos o un crédito que se esté adeudando. Pero en el caso de que si se cubrió con el primero, ya no tendría deuda el demandado. Entonces, eso es lo que realza Ruth en el comentario de que ya no existiría una deuda y también tendríamos con el segundo apartado el del consentidor o la persona que dio la garantía de su propiedad para respaldar una deuda de un tercero, rematarle primero al titular o al deudor principal el bien y si con ese se paga, entonces se evita el pago. Y con mucho más razón, si por ejemplo no alcanzara el dinero y se remata el segundo bien de la persona que consintió, el dinero restante le correspondería al propietario del inmueble que consintió. Entonces, eso también hay que ver la posibilidad de que también se haría justicia en ese sentido. Wilco, nada más para resaltar Sí. que no es que se rematan en diferentes días, ¿verdad? Se No. todos Sí, el mismo día, pero sí. yo incluso cuando hago el edicto, yo lo incluyo, yo incluyo esa frase, yo le incluyo al edicto de que se hace ver a las personas postoras que si con el primer bien rematado se cubre la totalidad de la deuda, no se aprobará el remate del segundo bien, aunque se haga la oferta y se haga todo el acto, ¿verdad? Lo que no se hace es la aprobación. Eso es otra excelente práctica. Sí, gracias. Ok. ¿Había otro comentario, Álvaro? ¿Qué me dijo? No, era ese justamente. Era ese. Ah, bueno, no, eso. Sí, entonces vemos que los remates, igual, hay que tener mucho cuidado, identificar a las personas, a los postores, ver las posturas, eso tal vez lo podemos ver en otro momento, y iniciar a la hora exacta. Es un señalamiento, entonces si son las 9 horas 0 minutos, a las 9 horas 0 minutos que se sale a hacer el remate. Entonces es importante porque eventualmente el demandado puede pedir nulidad porque le remataron el bien a otra hora diferente a la señalada. Entonces puede entrar a discutir eso. El tipo de cambio, siempre que salen al remate, aunque sean colones, pueden traer dólares y hay que tener el tipo de cambio al día con el Banco Central de Costa Rica. Ahí viene el tipo de cambio de la venta y la compra y entonces ahí usted trae el tipo de cambio y si le traen los dólares, hace la conversión a colones para ese día. Y le ponen en el acta de remate el tipo de cambio, también hay que ponerlo en el que se utilizó para la conversión de los dólares a colones. Igual, también a veces vienen en dólares, pero traen colones. Igual, el tipo de cambio para que el monto que responda por la postura también sea necesario para poder participar en el remate. Si llegan muchos postores, siempre se solicita la colaboración de alguno o uno o dos compañeros más, porque a veces llegan 10 o 15 postores en algún remate muy bueno que llaman las personas y llegan estas personas a tratar de adjudicárselo. Entonces hay muchas ofertas y entonces sí hay que tener una cuestión de orden, desde tomar el dinero, depositarlo en un sobre, sellarlo, con la identificación, llevar el control de las personas que estén a la orilla. Si es necesario, se pide una sala, si es demasiada la gente. Entonces, si son 3 o 4 personas, se puede hacer ahí en la puerta del despacho. Pero si ya estamos hablando de 10, 15 o 20 personas, sería mejor pedir una sala de urgencia para poder hacer el remate.
Hay también hay hipotecas todavía viejas que se mantienen en UDIs. No sé si han escuchado las unidades de desarrollo, que eso lo maneja el Banco Nacional. El tipo de cambio también está registrado en el Banco Central de Costa Rica, el tipo de cambio de las UDIs. También funcionan similar, no son moneda, no es dinero, pero funciona similar a lo que hacemos con el dólar, el tipo de cambio para poder verificar los montos de participación y los montos también de la adjudicación. ¿Qué más tenemos acá en remates? Es importante ver que las personas, principalmente si son terceros que en vez llegan a participar, que piden, digamos, lo hacen bajo riesgo, dice el articulado del Código Procesal Civil. Ahorita no preciso el artículo, pero es bajo riesgo de las condiciones y las características que tenga el inmueble. Entonces, las condiciones que lo tengan. Entonces, no es que en el registro aparece ahí una edificación, 2 edificaciones y a la hora de la verdad solo tiene una. Entonces, y reclaman, entonces no. Eso es un riesgo que tiene a la hora de adjudicarse el bien. Eso sucede mucho también con los vehículos. Los vehículos que se los adjudican por montos bajos, pero y aparecen con denuncia ante el OIJ, es que está robado, y entonces difícilmente lo van a recuperar. Y entonces si se lo adjudican esas condiciones, por eso sale el edicto, la publicación del edicto sale en esas condiciones, soportando anotaciones y esto y lo otro. En esto de vehículos, si se les llega a presentar el caso de que aparezca un vehículo, que sea un taxi o un autobús, siempre ponerle una coletilla en el edicto de que el vehículo mantiene 2 placas. El vehículo de taxi mantiene una placa particular y una placa concesionaria, que es la placa de taxi. Entonces, la coletilla en el edicto es que, bueno, se remata el vehículo tal, las características tales, por haberse ordenado sin el proceso tal, al azar tal, del día tal, menos queda exenta o no se remata la placa de taxi por ser una concesión estatal. Entonces, una cuestión así, porque eso no se inscribe, no se puede traspasar la concesión del taxi o del bus, se traspasa el vehículo particular. Ok, importante también verificar la procedencia del dinero que traen. Lo que se dice acá en las circulares es que tienen que hacer una declaración jurada a la parte postora o ejecutante que trae dinero para participar, de dónde proviene el dinero. Entonces, si son ahorros de depósito del banco o etcétera, lo que digan ellos es lo que se maneja y se pone, y el banco se encargará de revisar el resto por la legitimación de capitales, que eso lo pide lo de la ley. Entonces, eso se escribe en el acta de remate de la declaración jurada del tercero, y que el tercero o la persona, si es un tercero que se lo adjudica, importantísimo, importantísimo señalar un medio para atender notificaciones, para que eventualmente se le notifique si por X o Y se les olvida que hacerle la prevención, que en los 3 días debe depositar el resto del precio, le pueda hacer la prevención ahí en el correo o en el medio que señalen para tal efecto. Sí, Ruth. Wilco, para esto Sí. hay un monto, eran $10,000, o sea, si es la declaración jurada, si es más de $10,000 o no. Sí, es que yo me acuerdo que hace mucho tiempo sí era un límite. No necesariamente. Vieras que ahí en los bancos
si usted hace movimientos o algo, ahí le dicen, no, mire, es que la ley también percibe que cualquier momento sospecha o algo ahí, entonces si traes ahí algo, es mejor hacerle la declaración, qué sé yo, si trae 2, 3, 4, 5 millones, es mejor hacerle la declaración jurada para que vaya con mejor de estilo. Y no recuerdo si tenemos un formulario, porque tengo mucho tiempo de no estar en el juzgado en este tema. Si tenemos un formulario para que se haga esa declaración jurada. No, eso se hace bueno, creo que hay un machotito ahí en las actas de remate, pero en todo caso es una constancia sencilla, de ahí mismo declara el señor fulano de tal que el dinero depositado o entregado a este despacho proviene de taca, 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 y de ahí dice de dónde viene, y eso lo firma y el medio para tener notificaciones. Ok, bueno, yo nada más les quiero comentar algo que sí nos pasó hace muchos años, de hecho todavía no estaba esta ley, ¿verdad? La que es más severa, pero ya había entrado una norma bancaria que les exigía a los bancos cuando se hacía un depósito mayor a $10,000, y los montos de las hipotecas en agrario por lo general son bastante elevados, más de $10,000. Y me acuerdo que se va en ese entonces era mi coordinador a hacer el depósito, porque el remate había sido en la mañana, le habían traído un efectivo, pero le estoy hablando de hace más de 15 años. Se va a hacer el depósito y me llama porque en el banco no le aceptaron hacer el depósito, ¿verdad? La cuenta del juzgado, porque lo pusieron a él a hacer la declaración jurada de donde él, a pesar de que él venía en calidad de coordinador de verdad del juzgado. Entonces fue todo, ahí fue donde yo aprendí todo este tema, ¿verdad? De mejor de hacer las declaraciones juradas y todo. Pero sí hay que tener como ese cuidado. Y lo otro que te quería comentar, también nos pasó de que nos llegan, porque las hipotecas ahora varias veces son en dólares y nos llegan con dólares. Entonces, el gran tema ha sido cómo, porque no sabemos si son dólares falsos o no. Todavía reconocer un billete pico falso no es más fácil, pero bueno, al final de cuentas, en mi juzgado hemos aplicado dos cosas. Si tenemos el contacto con el gerente del banco y la parte tiene tiempo, la parte que hizo la postura, ¿verdad? Y se lo adjudicó, nos dan trato preferencial y se va junto con el coordinador a hacer de una vez el depósito para que ella vea que nadie tocó esos dólares y la verificación de la validez de los dólares los hace el banco. Pero eso es solo si el tiempo da y si la parte y si la persona que trajo el dinero tiene tiempo para irse con el coordinador. Pero cuando no es así, la otra práctica que hemos tenido y que ha sido una locura porque se dura mucho tiempo, pero hay que hacerlo, es que se va apuntando número de serie de cada billete en el acta, porque después es el tema, dime de qué te diré, de que yo le di dólares verdaderos, pero que nos cambiaron. Entonces, vieras que ha sido un poquito complicadito. Gracias a Dios, la mayoría de las veces que yo recuerdo, cuando yo estuve, la mayoría de las veces me llegan con cheque certificado. Entonces, no con efectivo, gracias a Dios. Pero sí, nos pasaron esos problemitas en algunos casos que llegaban con efectivo y sobre todo en dólares. Aquí también, Ruth, también se estila poner una coletilla que dice que el dinero entregado o los dólares entregados quedan sujetos a verificación bancaria. Ok, listo. También puede ser una posibilidad. Sí, porque imagínate si es un monto alto y son un montón, son 50, digamos, billetes, digamos, de 20. Exacto. Sí, imagínese. Entonces, o la otra es sacarle copia, pero imagínate, también sale más complicado y más grueso el bueno, ahora proceso. con la tecnología se pueden tomar fotografías y incluirlas también, ¿verdad? Pero antes no teníamos nada de eso. Sí. Entonces, nosotros lo que usamos, por lo menos acá en los alrededores, en San José, es coletilla de que el dinero entregado en dólares queda sujeto a su verificación de pago por el sistema bancario. Algo así. Acaban de subir algo, yo creo, Álvaro. Vamos a ver, tenemos un comentario, lo estoy analizando. Ok.
Sí, tenemos un comentario de la licenciada Hilary Castillo y nos indica lo siguiente, es como un modelo del texto que contiene la resolución o ese tema. Dice, yo, en representación de, declaro que el dinero que en este acto de remate estoy entregando proviene de compra y venta de propiedades. Ese es el ejemplo que ella nos coloca respecto a la declaración que hacen en el banco. Continúa diciendo, lo anterior en cumplimiento de la circular 27/2014 del 20 de febrero del 2014 de la Dirección Ejecutiva. La parte adjudicataria señala para recibir notificaciones el correo electrónico tal y cierra el comentario indicando que ese es el ejemplo de lo que se coloca, de lo que se incluye en el acta del remate. Muy bien, muy bien. Entonces ahí incluso muchos de los que llegan aquí a ofertar, se dedican, algunos cuantos ya identificados a compra y venta de esos bienes. Entonces, ya sea compra de bienes, ahorro, inversión, venta de un inmueble, etcétera, etcétera, ahí pone la justificación del caso, se puede variar. Eso yo en representación de, puede ser que sea una sociedad. Entonces, yo en representación de la sociedad tal y tal, declaro que los bienes tal que tal, el dinero corresponde a tal. O yo, sin representación, elimina esa parte, yo, fulano de tal, declaro bajo juramento que el dinero corresponde a, el dinero proveniente o aportado en ese acto corresponde a tal y tal cosa. Es correcto, sí, señor. Ok, bueno. Eso yo creo que a grandes rasgos es una pincelada de lo que es los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, recordándoles que primero hay que tomar en cuenta los principios y las reglas que establece el Código Procesal Civil para efectos de la aplicación de la demanda ejecutiva hipotecaria y prendaria. Y en segundo lugar, supletoriamente, si no está arreglado en el Código Procesal Agrario, entonces nos vamos al capítulo de ejecución hipotecaria y prendaria y de remate del Código Procesal Civil en segundo lugar. Eso es digamos, la llave para poder ir entendiendo e ir aplicándolo, ¿verdad? El remate, que tal vez en otra oportunidad, como dijo Álvaro, lo podemos ir viendo y ahí vemos ejemplos. Ya tuvimos una experiencia ya y hicimos ejemplos y simulacros de remates y todo para ir viéndolo en la práctica, cómo se desarrolla este tipo de procesos, es principalmente en este tipo de materia. Sí, sobre ese tema, para contextualizar a las personas participantes, este año tuvimos un taller, a esa es la actividad que se refiere el licenciado Wilco, tuvimos un taller para el personal técnico del Tribunal Contencioso Administrativo, que a partir de este año, pues el personal técnico es quien asume pues el remate propiamente dicho, la moneda. El remate, ¿verdad? Propiamente el remate, olvidé el término correcto, la palabra. Bien, y la idea es replicar este taller, pero lo vamos a hacer en el 2025. Todavía no está, tenemos que definir si lo vamos a hacer de forma presencial en las mediante giras a los diferentes circuitos judiciales o si va a ser un taller virtual en el que se puedan enlazar de los diferentes despachos del país. Eso está por definir, pero es un tema que vamos a abarcar el próximo año, en el 2025. Capacitación para personal técnico judicial principalmente, pero también pueden participar personal juzgador si fuera el caso. Entonces, estamos en esa etapa de formulación del plan de capacitación 2025 en la Escuela Judicial. Lo tiene que aprobar el Consejo Superior y ya para el próximo año pues estaremos realizando las convocatorias e informándoles
lo correspondiente. Desde Wilco, entonces, me parece que hemos terminado, ¿verdad? Ya con, Sí, con señor. este tema. Sí, por mi parte, sí. Sería eso lo que les traía para esta oportunidad y les agradezco el tiempo y la paciencia, digamos, para poder llevar a cabo este espacio. Muchísimas gracias, licenciado Wilco, de parte de la Escuela Judicial y de todas las personas participantes que se conectaron esta tarde. Pues recordarles, sí, gracias. Recordarles, por favor, completar el formulario de registro, ya que tenemos personas externas a la institución. Entonces, para que sus datos queden registrados, lo hemos colocado en el chat de esta reunión. También las personas de la institución, también, por favor, completar este formulario. Y no, pues dar por finalizada la actividad. Despedimos esta conferencia agradeciendo el interés en la capacitación que han tenido ustedes como personas juzgadoras principalmente, y también a las personas de la defensa pública, personal técnico judicial, personal coordinador judicial, que también tenemos bastantes personas enlazadas con estos puestos de trabajo. Entonces, desearles un excelente fin de semana, una excelente tarde, y estaremos pues en contacto. Gracias y que estén bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Damos por finalizada la actividad. Hasta luego. Gracias.